¿Trajeron su Biblia hoy en esta mañana? Sí, qué bueno. Si no, pues ahí la tomas de tu teléfono. No te pongas a ver las redes allí. Vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 6, el versículo es el 1. En el libro de los Hechos, capítulo 6, el versículo 1, nos está hablando de algunos de los problemas que habían surgido en la iglesia primitiva a causa de que pues muchas personas estaban conociendo a Jesucristo como su Señor. Y esto es muy bueno, pero siempre esto trae algunas dificultades. Y nos dice aquí en el versículo 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los discípulos principales, entre ellos lógicamente los 12, habían tenido un descuido a causa del crecimiento de la iglesia. A estas alturas posiblemente ya había entre 7 u 8 mil personas creyentes, y entre la mayoría de ellos pues había personas totalmente desamparadas. Sobre todo nos está hablando la escritura de las viudas. Y lo que surgió cuando se multiplicó la congregación es que, dice el versículo 1, hubo murmuración. Ahora, murmurar es fácil. Todos tenemos mucha habilidad para ello. Murmurar es algo semejante o es sinónimo de quejarse. Y esto es lo que estaba pasando con los griegos en contra de los hebreos. Estaban quejándose, había murmuración, y todos lo podemos hacer, nos da por naturaleza. Dios quiere trabajar esto en nuestras vidas, pero fíjate bien, servir no es fácil. Aún para todos aquellos que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor, no es fácil, pero sí se puede con el poder del Espíritu Santo. Nosotros podemos encontrar en el Lucas capítulo 22 algo que Dios quiere que usted y yo entendamos, y no es el evangelio barato que muchos predicadores hoy en nuestros días están anunciando por diferentes partes porque quieren quedar bien con las personas que se congregan allí. No es evangelio barato. El evangelio tiene un costo. Todo en esta vida tiene un precio que hay que pagar. Y en Lucas capítulo 2, 22, el versículo es el 29. Dice la escritura: porque vendrán días. Déjame buscar bien aquí. Es 22, 29. ¿En qué estoy? Estoy en el 23. Voy a regresar. Ya estoy aquí. 22. ¿Ya lo encontraste tú? ¿Estás también como yo? Bueno, 22, 29. Dice: yo pues, está el Señor Jesús hablando, yo pues les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en el reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Este principio que Dios les está dando a los 12 en este momento es una enseñanza, es un principio para todos los creyentes en todo lugar de todos los tiempos. Dios le dio a Jesús un reino, y este reino Jesús nos los ha heredado a los que le seguimos a Él. Y no entendemos muchas veces qué es lo que Él está diciendo en este versículo 29. Yo pues les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Y si tú checas la vida de Jesús sobre de esta tierra,
Él vino a instaurar o a inaugurar el reino del Padre sobre de esta tierra, y Jesús lo representó muy bien durante todo el tiempo que estuvo caminando aquí. Ahora, ¿cómo lo representó? ¿Cómo hizo su tarea o cómo cumplió dentro del reino que el Padre, que Dios le había asignado a él? Sirviendo. Si tú checas desde el principio de la vida de Jesús hasta el final, siempre Él estuvo sirviendo. Y este es el reino que Cristo nos ha legado a cada uno de nosotros, si queremos sentarnos a la mesa en el reino eterno juntamente con Él. Entonces, esto es lo que el Señor nos ha asignado a nosotros. Sucede de que a veces hay personas que tenemos problemas con nuestros ojos. A lo mejor usted tiene problemas con los ojos, pues no sé, yo constantemente me estoy rascando. Ya algunos médicos me examinaron y pues encontraron ahí unas pequeñas cataratas que no son operables todavía. Pero veo bien, te distingo, puedo encajar todavía el hilo de la máquina en la aguja con los lentes, lógicamente, entonces todavía lo puedo insertar. No es grave mi visión, pero hay personas que tienen su visión más grave. Pero en lo natural no es difícil solucionar este tipo de problemas, porque pues ya hay muchos aditamentos y sistemas que nos ayudan para mejorar la calidad de vista. Pero en el reino de Dios es diferente. Y si tú me acompañas al Evangelio de San Juan, capítulo 3, en el versículo 3, Dios está platicando con Nicodemo, una persona que vino por la noche para conocer o hacer preguntas a Jesucristo, porque él estaba interesado en el reino de Jesús. Nada más que tenía un problema. Pensaba que si el resto del pueblo lo veía como él era religioso, van a hablar mal de mí. Vino en la noche, pero lo bueno es que vino a Jesús, y es importante. Y en el capítulo 3, después de que este hombre principal de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, vino a Jesús de noche, le dijo en el versículo 2: Rabí, es decir, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, ¿qué señales estaba haciendo el Señor Jesucristo? Pues tú y yo conocemos qué milagros y qué señales estaba haciendo el Señor Jesucristo, que esto fue lo que atrajo a Nicodemo entre muchos más. Jesús le responde en el versículo 3 y le dice: de cierto te digo. Observe usted la necesidad que el Señor tiene de llamarnos más la atención cuando repite esta palabra. Te lo expliqué la semana pasada. De cierto te digo. Presta atención, escucha, no te descuides, por favor, atiéndeme. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este es un problema que algunas personas en el área espiritual tienen en sus ojos espirituales. No ven el reino de Dios. ¿Por qué no ven el reino de Dios? ¿Por qué no entienden la escritura? ¿Por qué razón? Es porque no han nacido de nuevo. Lo ven desde el punto de vista natural, y mientras las cosas se estén viendo desde el punto de vista natural, la gente puede estar leyendo la Biblia una vez y otra vez más. Bueno, no le va a venir mucha luz a su espíritu. Claro que Dios obra milagros y a veces nos trae con diferentes pasajes para que le busquemos a Él. Pero de cierto, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hay personas que son congregantes de diferentes iglesias, no ven el reino de Dios. Ahora, ¿por qué no lo ven? ¿O cómo podemos darnos cuenta que no están viendo el reino de Dios? Porque no están sirviendo. ¿Lo entiende usted? Jesús vino a eso.
Nicodemo le está preguntando el porqué de los milagros, el por qué Dios estaba manifestando a Jesucristo, es porque estaba sirviendo. Y ese reino que Jesús le fue entregado por Dios, nos lo ha heredado a nosotros. Ahora, el reino de Dios, podemos encontrar nosotros preguntas muy interesantes. Yo puedo darme cuenta que si no sirvo, no veo su reino, por lo tanto, quizás no he nacido de nuevo. Y uno se puede preguntar, ¿sigo perdido? Bueno, es una respuesta que cada quien tiene que hacer a su propio corazón. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, nosotros encontramos cómo funciona el reino sobre de este mundo, pero no el reino de Dios. En el capítulo 22, en el versículo 25, él está describiendo precisamente las características del reino de las tinieblas. Es otro reino que la gran mayoría de la gente lo está viendo. Capítulo 22, el versículo es el 25. El Señor Jesús está hablando precisamente de los que gobiernan en este mundo. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que sobre de ellos tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. Sino sea el mayor entre vosotros como el que más, y el que dirige como el que sirve. Entonces, en el reino de Dios, el señorío, el reino, se mueve buscando quién nos va a servir. Y mientras esto permanezca en la vida de los que creemos que somos creyentes o son creyentes, realmente se tiene uno que preguntar, ¿ya nació de nuevo? Porque si no sirve, digo que el Señor Jesucristo, pues no sirve. Y este es el reino que el Señor quiere que usted y yo. Ahora, ¿de dónde o cómo podemos empezar a servir? Vamos a ver algunas citas, y precisamente el hecho de que veamos citas es para sentar, para poner un cimiento bastante importante después de que hemos visto durante algunos días de que la necesidad de servir y que este es el reino de Dios. El reino de Dios es servir. Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles nosotros podemos ver qué es lo que Dios dice a través de Lucas. Dice en el versículo 8, aquí está hablando Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La instrucción de Dios a grandes rasgos para los creyentes es servir. Cuando uno nace de nuevo, quiere decir que reconozco que soy un pecador, que necesito el perdón, le pido a Jesús que me perdone, que reconozco que Él murió en la cruz por mis pecados, le acepto como mi Señor y como mi Salvador. Eso es nacer de nuevo, reconocer a Jesucristo que es nuestro Señor, ya no es nuestro amo, aquel que teníamos, que verdaderamente siempre nos maltrataba y aún quiere hacerlo. No nomás eso, sino también matarnos. Pero cuando el Señor les da este poder, fue precisamente para servir. Es un poder para servir, y tiene ciertos dones y ciertas características muy magníficas, muy tremendas, que tú puedes encontrar en el libro de los Corintios, pero no vamos a ir allí, precisamente porque lo más importante es servir, y donde uno sirve, Jesús va a estar allí, y ahí van a ocurrir los milagros y las maravillas. Ahora, este poder, les dice, tienen ustedes que testificar primeramente en Jerusalén. Es decir, en lo que está más cerca para los discípulos, lo más cerca era Jerusalén. Lo más cerca para ti o para mí como cabeza de familia es mi hogar. Como hijo, si tus padres no están aquí o no conocen a Jesucristo, es tu hogar. Lo más cerca a la vida nuestra para servir es nuestro hogar. ¿Dónde es? ¿Dónde es?
en nuestro hogar, en tu hogar. Bueno, porque si no, pues se aplica aquel dicho, proverbio que tú y yo ya hemos oído desde muchos años: candil de la calle, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Es decir, servimos fuera, pero en nuestra casa no estamos sirviendo. Entonces tenemos que empezar en casa. Usted papá, usted mamá, usted hijo o quien sea, tiene que empezar en casa. En su casa, donde usted vive, tiene que empezar a servir. Si es que no está sirviendo, una vez que estamos nosotros desarrollando parte de esta tarea en casa, nos dice aquí la escritura que también en Judea, y podemos decir el barrio, la colonia, la ciudad, y no solamente allí, sino que también Samaria, es decir, todo el país y hasta lo último de la tierra. Si Dios nos lleva más allá de nuestras fronteras, allá tenemos que servir, 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 servir. Es fácil. Es fácil la manera de predicar, de enseñar de Jesucristo. ¿Cómo? Sirviendo. Ahora, una pregunta para ti. Esta es una pregunta también para mí. ¿Estoy sirviendo en casa? Papá, ¿estás sirviendo en tu casa? Bueno, sí, a lo mejor le ayudas, tu papá o tu mamá, estás ayudándole a tu vecino, pero ¿cómo está tu casa con respecto de ello? Tú estás colaborando, tú estás sacando adelante con los que tienes ahí a tu alrededor las necesidades que ocurren, que se dan en ella. Entonces tenemos que hacernos esta pregunta: realmente, ¿estoy proveyendo yo para mi casa? Porque en el libro de Timoteo, si tú vienes conmigo, nos muestra precisamente esta necesidad urgente. Primera de Timoteo capítulo 5, el versículo es el 8. ¿Ya lo tienes ahí? Bueno, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios, con una tierna enseñanza, nos dice dónde tenemos que empezar y con quién. La provisión que nosotros podemos dar a nuestros vecinos en la colonia, en la ciudad, primero tiene que ser para nuestra casa. Y tú sabes quién está en tu casa, los suyos. Dice, porque si alguno no provee para los suyos. Bueno, los suyos puede ser tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hermano, tu tío, tu primo, tu compadre. Bueno, no, el compadre no, pero tu cuñado, en fin. Esos son los tuyos. Pero luego se concentra, y mayormente para los de tu casa. Tu casa. Vuelvo a decir, tu casa. Tu casa son los que viven en tu casa. Entonces, si tú tienes 1 kilo de arroz y es lo único que tienes, no puedes llevárselo a tu vecino, no puedes llevárselo al que está en la colonia siguiente. Es para tu casa. Tú dices así, esto es lo que nos dice. Claro que se puede proveer de otra manera, pero primeramente es para tu casa. Si queremos lavar la ropa ajena, tengo que lavar primero la ropa de casa. Si tengo que preparar comida ajena, yo tengo que preparar comida primero en casa. Si yo gano un salario, antes que mis diversiones, antes que la botella, que el refresco, que la revista, que el teléfono, primero es mi casa. Proveer mi casa, que en mi casa haya lo que sea necesario antes que cualquier otra cosa. Es fácil entender esto, yo creo, ¿no? Sí, en tu casa, los tuyos. Te tienes que olvidar de tu tía, tu primo, te tienes que olvidar de tu pariente lejano. Primero es tu casa. Porque si no, caemos también en lo mismo del dicho, candil de la calle, oscuridad de tu casa.
Entonces aquí está la indicación, porque si no hacemos esto, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjate bien, no sé si en tu casa falte cariño, no sé si en tu casa falte afecto, no sé si en tu casa se necesita de tu tiempo, se necesita de tu apoyo y lógicamente del dinero. Y ese apoyo o ese cariño o ese afecto o ese tiempo lo estamos entregando en otro lugar. Y si es aquí en este lugar, te pueden decir cucarachita del ¿qué? De la iglesia. ¿Sí han escuchado eso? Cuando hay personas que están metidas todo el tiempo en la iglesia, pero en su casa no tienen nada de tiempo para hacer algunas tareas. Nosotros aquí yo les pido solamente un tiempo, un breve tiempo y no de diario. Algunos de ustedes son muy trabajadores, nos ayudan algunas horas, varias horas a la semana, sobre todo los que asean, vienen el día de ayer, limpian la parte de atrás, vienen hoy por la mañana y limpian, pero hasta ahí ellos también tienen otras tareas asignadas por sí mismos de llevar el mensaje de Dios a las colonias. Ellos toman su tiempo, pero yo entiendo que también están cuidando su casa. Pero el cariño podemos decirle a alguien por ahí, te ves bien, mira, pues a eso, así quizás sea un familiar y no lo malinterprete y le dices, pues te ves bonita o te ves guapo, ¿verdad? Pero de una manera sana. Pues ese cariño lo tienes en tu casa o solamente le decimos a los de afuera, te ves bien, mira, luces bastante mejor, te ves guapo o guapa. Si no lo estamos haciendo, pues caemos en este mismo problema. Entonces tenemos que empezar ¿en dónde? En casa. Aquí está en la escritura, tenemos que empezar en casa, porque si no, de otra manera, pues vamos a estar demostrando con hechos que, bueno, nos dice el versículo 8, ¿verdad? Que negamos la fe. Hey, ¿tú conoces a Jesucristo? No. O hay una situación donde tú puedes hablar de Jesús y casi te preguntan y no hablas de Él. Estás negando a Jesús, estás negando la fe. Cuando uno no provee para los suyos, estamos negando la fe. Y esto es algo muy serio a los ojos de Dios, porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Entonces no estamos agradándole a Dios, y es lo que me llama todavía más la atención, y es peor que un incrédulo. Generalmente los incrédulos procuramos que conozcan a Jesucristo, de su gracia, de su amor, y les hablamos de Jesucristo y les decimos, es que murió en la cruz por tus pecados, Él te ama, mira, te quiere sacar adelante en la situación. Todo lo que tú y yo les decimos es hacia siempre un incrédulo. Pero cuando nosotros no proveemos para los de nuestra casa, fíjate bien, mayormente para los de nuestra casa, somos peor que un incrédulo. Oiga, el calificativo es bastante, muy serio, muy serio. Ahora, esto es para usted, esposo. Esposo, ¿estás aquí? Levanta tu mano. Esto es para ti. Te voy a dar un consejo que te va a ayudar. Fíjate bien, no te vaya a ocurrir, no te vaya a pasar lo que le ocurrió a una persona que estaba escuchando cierta enseñanza más o menos relacionada a este tipo, de que arreglen su casa, de que se pongan en paz con sus mujeres, o como decimos aquí, con sus viejas, ¿verdad? Yo no le digo a mi mujer vieja porque está nuevecita, yo le digo chula, bonita, preciosa. Cuando no están ustedes, sí, también se lo digo. Ahora, fíjate bien, él escuchó esto y se fue muy convencido a su casa. Y en el camino recordó la enseñanza, el mensaje.
y pasó por una florería y se le ocurrió, y muy buena ocurrencia, y compró un ramo, pero un precioso ramo. Dijo: voy a empezar a trabajar en mi casa en esta área, reconciliarme con mi esposa, voy a ser diferente, más amable, voy a empezar a darle cariño y voy a llevar un ramo de rosas. ¿Y a quién no le gustan las flores, mujeres? No hay nadie aquí que le guste las flores, mujeres. No hay. Qué diferentes son ustedes, las mujeres de aquí de Tecomán. Bueno, pero yo sé que la mayoría las mujeres les gustan las flores. Y él llegó con su ramo de flores muy hermoso, como el que trae mi hijo a su mamá cuando cumple años, un hermoso ramo de flores. Y bueno, lo trajo con muchas ganas, abrió y se metió y le dijo: esposa, y le entrega su ramo de flores. Y ella ni siquiera lo toma y le dice, sí, muy asombrado: ¿y ahora qué? ¿Hasta borracho vienes? Entonces tómatela con precaución, ¿no? Sí, puedes llevarle. Si te dice que estás borracho, no importa, pero empieza. Quizás necesitas sacarla a cenar, quizás nunca la sacas. Mi esposa me dice: me lleva a cenar a la calle, nos van a atropellar. Yo le digo: nos van a atropellar, pero si quieres, pues órale, pues. Sí, porque es peligroso. Es peligroso. Todavía en la orillita, pues sí. Ayer andaba atropellando a una persona. Gracias a Dios que todavía me da reflejos, o el Espíritu Santo vino a apachurrar el freno, porque sabes, como por un pelito de aquí de mi cabeza, no me lo llevé. Estaba haciendo fila, el que iba a dar vuelta hacia su izquierda. Estaba toda la línea ahí estacionada donde está la farmacia Guadalajara, aquí enseguidita, y el pase estaba para adelante. Entonces yo pasé normalmente y se baja alguien para querer subirse una camioneta que estaba ahí estacionada, y en el momento que él sale, como es un espacio alto, pues brincó y agarró vuelo y salió hacia donde yo estaba pasando en ese preciso instante. Y bueno, frené, gracias a Dios que también el carro trae muy buenos frenos, pero déjame decirte, sí, creo que sí le rebané las pompis. Si no, por lo menos algo así, porque se quedó así. Si no traía, qué bueno. Digo, si no traía pompis, qué bueno, de veras. Y le dije: Dios, gracias, porque eso viene de ti. Y bueno, es Dios que nos guarda de dañar a alguien. Y aquí yo te quiero decir, por ejemplo, papá, es muy importante. ¿Acompañas a tu esposa cuando tiene que ir al médico? ¿O cuando tiene que llevar a tus niños? Es una pregunta. También cuando tienes cita con los padres de familia ahí en la escuela, ¿le acompañas, papá? Bueno, quizás tú me dices que estoy trabajando. Bueno, está bien, pero yo sé que a veces hay oportunidad. Papá, ¿le acompañas? O que dices: ay, la mujer que se vaya. Es cosa de mujeres ahí. No, ¿para qué? Yo conozco papás que sí van, sí, serio. Quizás lo aprendieron ahora pronto, o no sé, ¿verdad? Bueno, de compras ya no se diga, porque te vas a desesperar, ¿verdad? Y más si es ropa, calzado, que se quitan uno, se pone, tú estás avergonzado con la empleada porque ya han bajado 15, 20 cajas de zapatos y ninguno le queda y sale sin comprar. Es lo peor de todo. Bueno, tenemos que mejorar. Mamá, tú tienes que mejorar. Tú sabes algo en tu casa. Hijos, si tus padres no son creyentes, ellos pueden conocer a Jesucristo por ti, si tú actúas, si tú trabajas. No les prediques, haz las cosas, sé obediente. Ahora, hay prioridades. Yo sé que hay prioridades y esas son muy útiles en la vida de cada uno de nosotros, y tenemos que saber qué es primero. Por ejemplo, tú te dices cuenta que yo dejé este lugar, el pastorado, un tiempo. Cuando mi esposa empezó a tener problemas ya más serios, ya no tenía el suficiente tiempo para estar aprendiendo y estudiando y guiándote en la enseñanza de la Escritura. Y entonces pues se quedó mi hijo, hizo muy buena obra, muy buen trabajo. Y bueno,
pasado el tiempo, no sé si pasó un año aproximadamente, cuando el Señor me habló, me dijo en una predicación que yo estaba hablándote aquí, que te dijera que retomaras tu lugar. Si lo habías abandonado, ahí estaba, podías retomar tu lugar. Y yo ya salí, me puse a meditar, retomar. Ay, pues si me lo estás diciendo a mí. Y sí, entonces empecé a retomar el lugar que yo había dejado, pero había una prioridad. La prioridad, es decir, era primero mi esposa que el ministerio. Es primero tu esposa, tu esposo, que el trabajo, o tus hijos. ¿Lo entiendes? Porque hay padres que han perdido a sus hijos por el trabajo o por otras cosas. Entonces tenemos que ver las prioridades. Proveer para los suyos, primero la casa. No hacerlo pues es negar la fe, y venimos a ser peor que un incrédulo. Y esto tiene que ver mucho con lo que nosotros escuchamos. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos? Aquí en Primera de Timoteo, a un ladito, en el capítulo 4, del versículo 1, nos dice, el Espíritu dice claramente. Y la palabra Espíritu viene con mayúscula, y esto quiere decir que está hablando del Espíritu Santo. Cuando viene con minúscula, está hablando del espíritu de la persona o de cualquier otro tipo de espíritu mundano, es decir, satánico también. Pero está hablando del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice claramente? Es decir, no es confuso. Es claro lo que él dice. Dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, en los días que estamos nosotros viviendo, por si no lo entiendes, en los últimos tiempos, algunos apostatarán, van a salir, van a dejar todo lo relacionado a lo que es de fe, como aquel apóstol que decía, yo como Santo Tomás, ¿verdad? Ver para creer. Bueno, ya van a dejar la fe, ya van a necesitar ver para creer. Y en el reino de Dios hay que creer para ver, es decir, se invierte. Pero nos dice claramente que algunos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy es un tiempo, para los que no están enterados, es un tiempo que estamos viviendo en que la Biblia marca que son los últimos. Es decir, no se va a acabar el mundo, para los que tengan poco tiempo aquí, pero va a cambiar el sistema. No, tampoco es el presidente electo. No. Ahí va a cambiar el sistema, porque Dios lo va a cambiar con todo el poder, la potencia que Dios tiene. Va a cambiar el estilo de vida en este mundo. Y este es el tiempo que nos dice que antes de que ocurra ese cambio, algunos creyentes, porque está hablando de creyentes, van a apostatar de la fe. ¿Qué? O cómo, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. A veces alguien llega y piensa, pues a mí ningún espíritu me ha hablado. No, personas que tienen el espíritu, la influencia, el carácter, doctrinas que Satanás ha inventado desde el principio para apartarnos del camino de Dios. Ocurrió con Eva, tú ya sabes, con que Dios les ha dicho, con que Dios ya puso en duda adelante de Eva. ¿Qué escuchas? ¿Algo que te dice contrario a la Escritura? Y esto es lo que nosotros tenemos que decir, entender. Doctrinas demoníacas, al final de... Hay una doctrina satánica que está corriendo por todos lados, y hay falsos predicadores que la están enseñando. Escucha bien, por favor, que al final de todas las cosas, Jesucristo o Dios, como es tan bonito, dicen, como es tan bonito, de bueno, pues va a perdonar al diablo, y bueno, todos vamos a vivir juntos y en paz.
Esta es una doctrina satánica que en algunas iglesias cristianas la están aceptando y la están enseñando en estos tiempos. Pero esto yo no lo veo en la Biblia. Del principio hasta el fin, el Señor me muestra algo diferente. Por ejemplo, si yo voy al capítulo 20, te voy a mostrar el fin de Satanás, es decir, dónde va a estar por todos los siglos. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, el versículo 10. Dice: y el diablo que los engañaba. Escúchame muy bien. Tú puedes leer la parte anterior y te vas a dar cuenta de qué días está hablando. Pero el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, es decir, el anticristo, un hombre que Satanás va a poseer así de la misma manera que poseyó a Judas, y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad que la Biblia no nos habla de que van a hacer las paces? ¿Verdad que no? No. Aquí está el final de Satanás. Está en la Biblia. Pero la misma Escritura nos dice que muchos hierran, se equivocan por ignorar las Escrituras y el poder de Dios. De ahí la razón que yo les estoy dando cita tras cita, para que tú, con ese interés que Dios te ha dado a través del Espíritu Santo, te estés enterando de lo actual, quizás también de lo pasado, que nos ayuda mucho, y del futuro tuyo, futuro de Satanás en este caso. Entonces, esta es una doctrina demoníaca. Y si vamos una vez más, pero ahora a segunda de Timoteo, el capítulo es el 4. Segunda de Timoteo, el capítulo es el 4. La razón del por qué hay gente que no sirve. Ha escuchado doctrinas satánicas y no se da cuenta que el reino de Dios se trata de servicio, de servir hasta que Jesús venga por nosotros o muramos. Dice el versículo 4 de segunda de Timoteo, el capítulo 4, versículo 4, de este tipo de... Voy a leer desde el 3. Porque vendrá tiempo, habla de este tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina. Está hablando de que no van a aceptar los escuchas cosas duras como la que yo te estoy diciendo hoy. Va a haber personas, va a haber creyentes que no, aquí predican pura condenación. Aquí nomás que si no te arrepientes te vas a ir al infierno, y que si no sirves te vas a ir al infierno. Y no, es exhortación que encontramos en la Biblia para cuidado de nosotros. Pero el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, la gente quiere oír cosas halagüeñas, cosas bonitas. No te preocupes, todas las cosas van a marchar bien. Mira, tú solamente déjate llevar por el Señor y vas a ver cómo van a ocurrir milagros y maravillas. Al fin, que Dios todo lo puede y bla, 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 bla. Pero no te dicen la realidad del asunto que está aquí en la Escritura. No van a querer doctrina que les lastime, que les ofenda sus conciencias, sino que teniendo comezón de oír, ay, no es cerilla, no, tengo comezón, pero ¿qué es lo que yo quiero oír? Quiero oír cosas bonitas, agradables. En el cielo las calles son de oro, todas las calles, imagínate, tú vas a estar ahí, vivas como vivas, no hay problema. No hay problema. ¿Para qué cuidas tu salvación con temor? Eso no, eso es para los de atrás, aquellos que andaban en problemas. Para ti no. ¿No es para ti? ¿No es para mí? Dios me dice que cuide mi salvación con temor y temblor. Bueno, van a tener comezón de oír cosas buenas. Y por causa de esto se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias.
No va a haber uno que otro, va a haber montones de predicadores que van a enseñar puras cosas bonitas, halagüeñas. ¿Lo entiendes? Y ellos van a tener muchos seguidores, porque no se les va a enseñar ninguna de las responsabilidades que como hijos de Dios tenemos. Dios nos dice que vivamos en santidad, que nos apartemos de todo pecado, que el que practique el pecado no va a heredar el reino de Dios. Aquí está, y es para todos, y se lo dice especialmente a los creyentes, a ti y a mí. Entonces ahí está la verdad. Bueno, si dejas de venir, ya sé por qué. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, a los propios deseos del predicador, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se amontonarán falsos predicadores que van a enseñar, fíjate bien, dice una traducción de Biblia, a los mitos. Van a querer escuchar mitos. No van a querer escuchar exhortaciones de sufrimiento. No, eso no. De amor y paz, sí. Háblanos, Pastor Seth, háblanos de amor, de paz, sí. Para eso ya está, pare de sufrir. ¿Conoce usted esa iglesia? ¿Qué dice el título? Pare de sufrir. Así la tiene. ¿Cuántos? 5. Pare de sufrir. Ay, tengo problemas en mi casa. Ay, tengo problemas en el trabajo. Ay, me duele aquí, me duele allá. Pare de sufrir. Ahí me van a dar la pastillita, ahí me van a inyectar para dejar de sufrir. Olvídate, la Biblia nos dice que todos los creyentes atravesamos por las mismas tribulaciones. Aquí está. Todos. Y si los creyentes tenemos a Jesucristo, tenemos una buena respuesta, porque Él estará con nosotros hasta el fin de los días. Es promesa de Él. Si nosotros no quitamos nuestros ojos de Él, de Jesús, del Señor, del Salvador. Bueno, quizás van a escuchar por ahí de aguas que producen milagro, aguas benditas. Ahí está un endemoniado, ve y rocéale esta agua es bendita. Ese es un mito. Ese es algo falso. Otros por internet te van a ofrecer astillas de la cruz de Cristo. Si nomás fue una cruz y ya tienen años vendiendo astillas de la cruz de Cristo. ¿De dónde están sacando más astillas? El negocio. Quizás también otros te van a ofrecer en frasquitos así pequeñitos de que es tierra santa. La trajeron directamente desde Jerusalén, de donde Jesús pisó por última vez. Mira, solamente ponla ahí en tu casa donde se note, y vas a ver cómo todo va a cambiar para bien. Y hay gente que lo cree. Sí, de que lo cree, lo cree. Eva le creyó, Caín le creyó, Coré, Datán, Abiriam le creyeron. Sí, le creen, le creen. Lo grave, el problema es que las personas creyentes se van a apartar de la verdad para oír solo mitos. Hay millones de personas que oyen a un reconocido predicador por todo el mundo. Dijo cierto día, esto es para ti, bueno, para todos: Jesucristo no va a venir a esta tierra, su segunda venida no va a venir hasta que usted tenga una buena casa y tenga un carro último modelo. Creo que se llama Cash, no sé qué. Y muchos ahí están. Bueno, el antiguo, así sintonizaba uno el televisor antes. ¿Ya viste, vieja? ¿Para qué nos preparamos?
Hasta que tengamos una casa y un buen carro, hasta entonces ya podemos levantar nuestros ojos y decir juntamente con el Espíritu, la iglesia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús. Mientras tanto, no hay que gritar. ¿Para qué aclamar? Ven, Señor Jesús. Pero te voy a decir, ya se oye de aquí o allá gente que dice: ven, Señor Jesús. Y no porque están viviendo tribulaciones, sino porque están viendo el mundo confundido. Lo que antes era bueno, hoy es malo. Lo que hoy es malo, antes era bueno. Entonces esto es serio. Y millones de personas están escuchando doctrinas equivocadas. Le están poniendo condiciones al Señor. La Escritura dice: a los suyos vino y los suyos, y se va a volver a repetir, y los suyos no quieren que venga. Estamos muy tranquilos, apenas estoy ganando un buen salario, apenas tengo una buena casa, apenas. Espérate tantito, Señor, déjame disfrutar los últimos días. No vengas todavía, no vengas todavía. Bueno, entonces te voy a traer. Son tiempos en que hay personas que están dejando a sus madres desamparadas. No les están sirviendo. Ahí está la mamá en su casa solita, y algunos hijos, hasta cuando reciben la herencia, estando ellos vivos, los despojan de las casas, de su casa. Los echan afuera y tienen que buscar un rinconcito por ahí. Las esposas están abandonando a sus niños abandonados por todo. Sí, los perros, hay que cuidar los perros. Recojan aquel perro, no vayas a golpear a aquel perro. Pero a los niños, olvídate de los niños. Estamos viviendo esto. Hay más atenciones a los perros, a los árboles, a todas las cosas que no tienen espíritu. Que lo que tienen espíritu son tus niños, es tu esposo, es tu vecino, es aquel que no tiene que comer. No tienen alimentos. ¿Por qué razón? Bueno, es una de las señales de los últimos tiempos. En Mateo capítulo 24 versículo 12 nos dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando de los últimos tiempos. Mateo 24 casi inicia después de la visita o la salida de Jesucristo y los apóstoles del templo de Salomón, y cuando ellos están ahí como guías de turistas, van al monte de los olivos. Ahí le hacen tres preguntas al Señor Jesucristo, y entre ellas es: ¿cuándo sucederán estas cosas? Tú lo puedes leer en tu casa. Y les dice en el versículo 12, antes de ello les dice que tengan mucho cuidado porque habrá engañadores, pero les dice que se va a multiplicar la maldad y el amor de muchos se va a enfriar. ¿Cómo está tu amor? No estoy hablando de tu esposo, ni de tu hijo, ni de tus, no sé, tu amor relacionado a Dios. Porque cuando el amor relacionado a Dios se acaba todo. Y hay reprensiones en el libro de Apocalipsis con respecto de aquel: mira de dónde has caído y vuelve allá, vuelve a tu primer amor. Voy a terminar ya casi con algo que, bueno, quiero dejar iniciado. Un proverbio que está en la Biblia. La Escritura nos dice que el buen juez por su casa empieza. Entonces Dios va a empezar el juicio por su casa. Es decir, no con los incrédulos, va a empezar con los creyentes, porque el buen juez por su casa empieza. Está aquí en la Escritura. Bueno, entonces como personas, como buenos jueces, tenemos que empezar por casa. Y quiero que me acompañes al capítulo 7 de Primera de Corintios. Te dije todo lo anterior por la necesidad de que tenemos que servir. El servicio es una característica, o debe de ser una característica, que sobresalga en cada uno de los hijos de Jesús, los hijos de Dios, hermanos de Jesús.
En el capítulo 7 de Primera de Corintios, capítulo 1, vamos a ver aquí algunas necesidades que se tienen que suplir, y esas son las que usted como esposo o esposa tenemos que obedecer. En cuanto a las cosas que me escribiste, dice Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Se refiere al hombre, no tocar mujer. Bueno, pero a causa de las fornicaciones. Ahora aquí esto de pero lo conecta. Pero a causa de fornicaciones. Fornicación es tener sexualidad o intimidad fuera del matrimonio, entre solteros o una mezcla de ello. Bueno, pero a causa de las fornicaciones, ¿qué cosa? ¿Qué tengo que hacer a causa de las fornicaciones? Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido propio, cada uno. Esposo, fíjate bien, si estás casado, tienes tu propia mujer, no es de nadie más. Mujer, si estás casada, tienes tu propio marido, no es de nadie más, es exclusividad tuya. Bueno, ahora, teniendo esto ya presente, el versículo 3 nos dice: el marido cumpla con su mujer el deber conyugal. Marca como número 1 esta responsabilidad. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo la mujer con el marido. A veces los maridos podemos creer que cumplimos en casa cuando dejamos pa'l chivo, es decir, dejamos dinero para que se compren los víveres. No, es importante, pero no es lo principal. Si no, aquí estuviera. Lo principal para ti, esposo, es que cumplas con tu deber conyugal, tu intimidad. Puedes lamerte los labios si quieres. Esposa, es también tuya la responsabilidad. Tienes un deber para con tu esposo. El versículo 4 nos dice: porque la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Mujercita casada, tócate por favor, tiéntate lo que tú quieras, por atrás, por delante, tiéntatelo, no es tuyo. No es tuyo. Estoy hablando en lo natural. Tú dices: es que yo soy de Cristo. Estamos hablando en lo natural. No es tuyo. ¿Entendido, mujer? Bueno, ¿de quién es? De tu marido. Entonces, si te toca, no te toca a ti, es su cuerpo. Claro que no te va a tocar con un golpe, lógico. Estamos hablando de la intimidad. Entonces, lo que te toque, pues déjate tocar. Aquí está en la escritura, todo dentro de la reglamentación que la misma escritura nos dice. Nada que ofenda al Señor ni ofenda a la otra persona. Eso tenemos que entenderlo. Ahora escucha también: ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ahora al contrario, marido, aguántate las caricias que tu esposa te llegara a hacer. ¿Por qué? Porque la escritura nos dice: sus caricias te satisfagan todo el tiempo. Está hablando de la esposa. Sus caricias, no las del vecino, la de la vecina, sus caricias. Pero yo sé que hay mujeres que no les gusta acariciar a su esposo. Pero aquí está. En Cristo, la Biblia nos dice que todo lo podemos en Cristo. No. Bueno, en fin, quizás tengas que trabajar en ello. Caricias de mi esposa.
Si difícilmente me da de comer, si llego tarde, ahí está el refrigerador. Está frío, caliéntalo, ahí está el horno. Bueno, no en el tuyo, yo sé que algunos sí. Hay que trabajar, mujeres, caricias tu esposo. Pero está rebarbón, pues rasúralo. Rasúralo. Entonces, fíjate bien, nosotros desde el principio vemos en la Escritura que hay intimidad sexual, o debe de haber. El versículo 5 nos dice: no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hay mucho que aprender aquí, lo vamos a dejar para después. Pero aquí tenemos un principio. El principio es que desde el inicio de la raza humana, Dios creó un Adán y una Eva. Y dijo, en el Antiguo Testamento, lo encuentras también en el Nuevo Testamento. Tengo las citas bíblicas: libro de Génesis capítulo 1 versículo 26, en el capítulo 12 versículo 24, Mateo capítulo 19. Desde el principio vemos esta orden de Dios. Por lo tanto, el hombre dejará padre y madre. Este es el principio. Y se unirá a su mujer. No se puede unir a su mujer porque no es su mujer antes de dejar padre y madre. Y eso de dejar padre y madre es decir, vamos a hacer un nuevo matrimonio. Papá, mamá, me voy a unir con fulanita de tal. La fulanita de tal hace lo mismo, papá. ¿Para qué platicamos esto? Todos sabemos. Y después de que se hayan casado, se va a unir, dejará padre y madre, y luego se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ocupo 1, 2, 3, 4 matrimonios que me ayuden a hacer una prueba, por favor. Qué valientes, 4 matrimonios. No los voy, solamente es una prueba. No voy a tratar de ofenderles en lo absoluto. Toma tu esposa. ¿Dónde está tu esposa? Ahí está. Tómenlo de la orillita, por favor, para que no se vayan a... Ok, con tu esposa. Aquí está tu esposa. Váyanlo pegando, por favor. Esposo con tu esposa, las dos cintas lo más pegadito que puedan quedar, porque va a simbolizar el matrimonio. Péguenlo. Ya está pegado, perfecto. Ahora bien, ya estás ahí. Ya lo tienes ahí. ¿Alguien más? Me faltó, aquí están otros. ¿Quién me faltó? ¿Me faltó una pareja? A ver, venga otra pareja, para que no se sientan apenados, avergonzados los que están en la frente. Échenle los kilos a la una. ¿No hay parejas ya? No hay parejas. No hay. Agustín, ese Agustín es valiente. Jani también. Es solamente un ejemplo. No los voy a avergonzar. ¿Cómo creen ustedes? A veces se me sale, pero no. Ahora no. Ese es el tuyo. Cada cintita de esta tiene un pegamento. Es un pegamento. Únenlo, por favor. Fíjate bien. Cuando después de que la persona se han casado, se va a unir el marido a la mujer. Entonces ahí ya están unidos cuando viene la intimidad sexual. Ahí ténganlo, entre los dos ténganlo, por favor. ¿Ya lo tienen bien pegadito? Muy bien. Y lo que la Escritura dice: dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y la Escritura nos sigue diciendo que nunca se deben de apartar hasta que la muerte los separe. ¿Está entendido? ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte. Entonces, si no ha morido, ¿se dice morido? ¿Cómo se dice? Muerto. Si no ha muerto el cónyuge, fíjate bien. Ok. Por favor, traten de separarlo. La separación es difícil,
Porque cuando hay intimidad sexual, Dios pone, voy a usar, un pegamento para que haya esa unidad tan estrecha donde Dios esté entre ellos. Esfuércense. Se rompe, dicen aquí. ¿Qué pasó allá? Se rompe también. ¿Qué pasó? Se rompe. ¿Qué pasó allá? ¿Se rompió? ¿No? Bueno, pues vayan a sus lugares. Gracias. Cuando se rompe el matrimonio, hay una gran cantidad de daño colateral. Aparte de que la pareja sale lastimada, se rompe, se daña, se lastima, el daño colateral van a ser los hijos, van a ser los padres, van a ser los hermanos, van a ser los cuñados, van a ser los primos, van a ser el tío, va a ser la congregación. Cuando el matrimonio se rompe. Por eso dice la Escritura, hasta la muerte. Hasta la muerte. El divorcio no existe. La separación por sí sola trae mucho daño. Y como una onda expansiva, como cuando tú tiras la piedra al agua y luego empiezan a hacerse onditas hasta lo largo, todo eso es lo que se daña cuando un matrimonio se rompe o se lastima o se desune. Quiero que cierres tus ojos, por favor, y pienses en que dice este versículo 2: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Padre, te damos gracias por tu cuidado y tu bendición para ayudarnos a entender lo que en realidad es el matrimonio. No solamente una mujer bonita, un hombre guapo o cualquier otra cosa en medio de esto, sino es la unidad de dos carnes, de espíritu, de mentes. Y para eso te necesitamos, Señor, que nos ayudes para entender que dentro del matrimonio no existe el divorcio. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. A ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Con un aplauso te la entregamos. Gracias.